tenemos una curva que va a subir muy rápido. Esa dosificación de niño no se encuentra en México disponible. Estamos con él desde marzo de 2020, pero con la particularidad de que tenemos al virus en una evolución que ha detonado una explosión, un crecimiento de casos bastante pronunciada, con algunas particularidades que la hacen menos letal, pero que de todos modos sigue siendo el problema de salud más importante del estado. Es una variante que ha demostrado ser menos mortal y menos demandante de servicios de terapia intensiva y por lo tanto de ventilador. El número de casos que hemos tenido es exponencial. Ha habido una cantidad realmente importante, no solo en San Luis Potosí, sino en el país y en el mundo, una expansión muy importante que nos puso en alerta. La ventaja que nos toca vivir en esta etapa de la pandemia es que ya tenemos un año prácticamente con la vacuna y tenemos un buen porcentaje de la población al menos con una dosis de su vacuna y una buena parte también incluido las personas de la tercera edad con alguna comorbilidad ya con el refuerzo. También el personal de salud y el personal docente está ya también con su refuerzo para la vacuna. Esto aunado a este inicio de año con una gran cantidad de casos que nos mantiene alerta, sobre todo por la posibilidad de que lleguen a sobrepasarse la capacidad hospitalaria, es lo que ahorita nos tiene con mucha alerta, sobre todo para evitar que eso ocurra y vivir lo que vivimos hace aproximadamente un año. Y eso, comparativamente con el escenario anterior, los escenarios que vivimos en enero del 20, en el verano del 20 con otro de los picos, en septiembre con el tercero, comparativamente, ¿San Luis está mejor preparado y qué vulnerabilidades o qué ventanas de oportunidad habría? Yo creo que en general la población de San Luis Potosí está mucho más consciente, tiene mucha más información, no solamente la población en general, el personal médico, las enfermeras, los hospitales, están mejor preparados para atender este nuevo episodio de esta ola que le llamamos la cuarta ola. Sí, ¿qué esperamos más adelante? Al ser una variante del virus, el Omicron, que es muy contagiosa, tenemos una curva que va a subir muy rápido y por lo tanto, al evolucionar de esta manera, y no lo digo yo, sino que lo hemos visto en otros países, esa explosividad de los casos va a llegar a una meseta y luego empezará a disminuir. Eso esperamos que empiece a ocurrir en un par de semanas, pero todavía creo que todo el mes de febrero y el mes de marzo podremos tener una buena cantidad de casos, de hospitalizaciones y todavía un número de defunciones. ¿Cuál sería el futuro del COVID a mediano y a largo plazo? No va a dejar de existir, pero ya no va a ser una emergencia en algún punto. Hemos seguido muy de cerca como Secretaría de Salud la opinión de la Organización Mundial de la Salud y para el mes de marzo se planea ya hacer una conversión de pandemia o epidemia a una enfermedad endémica. Es decir, el COVID quedó como parte de los virus habituales en nuestra vida y difícilmente diremos que se erradicó. Si bien es cierto, no sabemos cómo evolucionará en las próximas semanas, meses o años, pero creo que es un problema que sigue latente por una sencilla razón. El virus es dinámico, el virus está evolucionando y entonces esas son las sorpresas que nos depara la biología, ¿no? Y en actitud, hay que tener más esperanza. Vivimos tiempos muy duros y minan la misma esperanza, la paciencia, incluso por las implicaciones prácticas que tiene. ¿Cómo deben de afrontar esta etapa? Es una buena pregunta.
porque una de las preocupaciones que tenemos como sector salud, no solo de esta etapa, sino de lo que hemos vivido, es el impacto en la salud mental. Vamos a tener generaciones de niños y de jóvenes que no convivieron con otros niños, que vivieron una etapa diferente. Entonces, todo esto que venimos arrastrando de toda la pandemia y esta nueva etapa de incertidumbre nos obliga a fomentar el cierre del enlace entre familias, el apoyo entre la misma sociedad, la solidaridad social que debe de ser en estos momentos que no dejan de ser de crisis. No hemos tenido ninguna limitación en cuanto a lo que se necesite, e inclusive se estaba pensando en si hubiera la posibilidad de adquirir vacunas siempre y cuando tuviéramos el aval del gobierno federal, pero es un escenario que se está estudiando. ¿Sí convencerían a López-Gatell y al secretario que ya estén pronunciado en contra de esa práctica? Pues realmente se están haciendo las gestiones. No tenemos una negativa todavía, sin embargo es de mucho interés nuestro y del señor gobernador en el sentido de vacunar a la población que nos falta de 12, 13 y 14 años, que esos pueden recibir la vacuna Pfizer de adulto. El problema entre los niños de 5 y 12 años es que la dosis es diferente. Hay que hacer una dosificación de acuerdo a los grupos de edad. Y el grupo de edad no es tan grande. Esa vacuna, esa dosificación de niño, no se encuentra en México disponible. Esa es la principal limitante. Y estamos en espera que el gobierno federal nos autorice esa vacuna. ¿Cuál es su postura en cuanto a la vacunación a menores de edad, a menores de 12 incluso? ¿Se les tiene que vacunar también para asegurar el mayor control de la enfermedad? Sí, yo creo que esto es un proceso de aprendizaje que no ha terminado, ¿sí? Al principio teníamos mucha resistencia a las vacunas, son vacunas hechas de emergencia, todo el proceso de vacunación va a mejorar mucho con el tiempo. Realmente las que hemos tenido hasta ahora, cualquiera la marca que me diga, ha demostrado ser segura y no tiene por qué ser diferente con la población infantil. Pero hay una salvedad también para tranquilidad de los padres de familia. El porcentaje de niños que tienen casos severos de COVID proporcionalmente sigue siendo muy bajo. Sin embargo, tarde o temprano llegaremos al escenario donde toda la población tenga que ser vacunada. Ya tiene un panorama más amplio de cómo está la Secretaría de Salud, qué fortalezas tiene, qué fallas que hay que arreglar dentro. Bueno, ¿cómo encontramos la Secretaría? Lo que yo puedo decir primero es que encontramos una Secretaría con mucha gente valiosa, ¿sí? No todo es malo. Yo creo que lo más fuerte de la Secretaría es su personal en todos los ámbitos. Tenemos mucho rezago en los programas, ¿sí? El que llegue el medicamento y la atención a los rincones más lejanos del estado es un reto. Tener hospitales más fuertes, mejor equipados, con una infraestructura suficiente para una población de casi 3 millones de habitantes, de los cuales la mitad depende de nosotros, es un reto. Tenemos la salud pública, que es parte de lo que hemos estado viviendo con COVID, muchos programas que están ahorita rezagados, la misma atención a nivel de los centros de salud y las casas de salud al interior del estado. Apenas estamos echando a andar nuevamente ese mecanismo que estaba totalmente detenido durante prácticamente 2 años. Ese es el escenario que encontramos. El asunto de las finanzas, al inicio de la administración, el gobernador mismo hizo públicas muchas denuncias sobre situaciones irregulares en el manejo de dinero en la Secretaría de Salud, cuando estaba Mónica Rangel como secretaria. Nosotros aquí en Pulso documentamos infinidad de situaciones irregulares que no parecían totalmente limpias, claras. Se habló de denuncias, se habló de investigaciones. Ahorita, por parte de la Secretaría de Salud, ¿cuáles han sido esas acciones y qué se espera de resultado? Mira, cuando nosotros ya recibimos la administración,
la recibimos de otro médico, del doctor Lutzu, ¿sí? Y nos enfocamos en algunas cosas, como era una gran cantidad de medicamentos caducos, estamos hablando de cerca de 70 toneladas, una serie de irregularidades en cuanto a medicamentos apócrifos, y una gran cantidad de señalamientos, pero estos ya tenían señalamientos por las auditorías, tanto por la Auditoría Superior del Estado como por la Auditoría Superior de la Federación, los órganos internos de control. Lo que hemos estado nosotros haciendo es dándole seguimiento a todas esas observaciones e identificando otros elementos. Se han hecho del conocimiento de la Fiscalía las que se considera que son la probabilidad de un delito o de la Contraloría del Estado, las cuestiones administrativas irregulares. ¿Cuántas denuncias se ha presentado la Secretaría de Salud? Hasta ahorita hay 2 en proceso. 2 en proceso. ¿Qué es en proceso? O sea, ¿ya fueron presentadas ante la Fiscalía o están elaborándolas previamente a esa presentación? Se reactivó una ante la Fiscalía General de la República en relación con los medicamentos apócrifos. Hay un detalle en una compra de todo el material que se usa para fumigar, que se llama vectores. Sí, la fumigación del dengue, del mosquito. Que parece que no llegaron a los almacenes en Valles, ¿no? Una exacto, compra es millonaria. Una compra irregular, que está documentado. Yo me puse al principio no juzgar, sino poner los elementos para quien sea el responsable pueda hacer ese juicio. ¿Y la otra investigación? La otra es en relación con los medicamentos apócrifos, y determinamos junto con la Contraloría si había alguna responsabilidad en toda esa cantidad de medicamento que se caducó. ¿Sí? Pudieran surgir más cosas, pero realmente sería... he querido ser muy responsable en cuanto a tener los elementos para poder hacer señalamiento.